Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a otra de mis cápsulas jurídicas en este maravilloso mundo del derecho. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para los servidores públicos y es que específicamente cuáles son las sanciones y los procedimientos a los cuales se pueden hacer acreedores en dado caso de obtener un beneficio económico. Bueno, déjame decirte cómo está. Como siempre, voy a empezar por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjate que en el artículo 109, fracción tercera, indica que cuando un servidor público obtenga un beneficio de una actividad ilícita, por supuesto, un acto de corrupción, llámese delito cometido por hechos de corrupción, o llámese también una falta administrativa de carácter grave, evidentemente, bueno, pues entonces podrá tener una sanción económica. Y por supuesto también, aparte de una sanción económica en materia administrativa, bueno, pues también podrá o tendrá que dar una indemnización hacia la hacienda pública. Entonces empecemos por eso. Las sanciones en materia administrativa por cuestiones de obtención ilícita de capitales, bueno, va desde la destitución, desde la inhabilitación, también una sanción económica, por supuesto, hasta en 2 tantos de lo que el servidor público obtuvo, así como lo menciona el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y además, si causó daños y perjuicios hacia la hacienda pública con su actuar, bueno, pues tendrá que indemnizar a la hacienda pública. Debes saber que estas sanciones de tipo económico se convierten en créditos fiscales y bueno, pues tendrá que ser por ahí un procedimiento, un PAE, un procedimiento administrativo de ejecución para efecto de cobrar esas sanciones a los servidores públicos. Y por supuesto, en la parte de la inhabilitación, si obtuviste una cuestión económica, bueno, pues las inhabilitaciones van de 10 hasta 20 años. En la parte penal, por supuesto, de acuerdo al Código Penal Federal, bueno, pues específicamente lo que se denota en este sentido es que existen también penas administrativas. Tú puedes observar en el artículo 212 del Código Penal Federal, cuando habla de los delitos cometidos por hechos de corrupción, cómo existen penas administrativas. Y estas penas administrativas también van desde 10 a 20 años en el caso de inhabilitación, en el caso de que específicamente se haya obtenido, bueno, pues un resultado económico. Y por supuesto también debes hacerte sabedor, porque ahorita tú estarás preguntándote si no se violenta el principio non bis in idem. Bueno, pues la Constitución Política ya lo resolvió y lo resuelve en el artículo 109, fracción cuarta, párrafo segundo. Y te dice específicamente, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya emitió jurisprudencia al respecto, y te dice que las sanciones no se podrán aplicar de la misma naturaleza, ¿no? Es decir, si hay una inhabilitación en materia penal, en materia administrativa no te la pueden otorgar, pero como no hay sanciones económicas en materia penal, sino que es una reparación del daño, bueno, pues específicamente son sanciones de diversas naturalezas y esa sí se puede aplicar. Pero los procedimientos, por supuesto que estos se pueden llevar a cabo. Pero independientemente de esos procedimientos, en esta administración, en este gobierno de la República, se amplía más allá de estos dos procedimientos, materia penal y materia administrativa, para sancionar al servidor público. Y es que en el artículo 22 constitucional, párrafo tercero, nos hablan de la parte de la extinción de dominio. Y en la extinción de dominio, además de la reforma, ¿verdad?, de abril del año del 2019, se agregan todos los delitos cometidos por hechos de corrupción. Entonces, en dado caso de que exista un beneficio económico o de que determinados bienes hayan sido el resultado de la comisión de un acto de corrupción, específicamente un delito cometido por hechos de corrupción, que están en el capítulo 10º y también de los delitos cometidos por los servidores públicos, capítulo 11º del Código Penal Federal, bueno, pues también al servidor público se le podrá iniciar un procedimiento de extinción de dominio. Y es que también este procedimiento de extinción de dominio existe un preproceso. Antes de que te demanden por extinción de dominio, bueno, pues el Ministerio Público lo que puede hacer es específicamente mandarte a llamar para que demuestres la licitud de los bienes o la obtención lícita de los mismos, que se determina en 2 elementos.
si lo obtuviste lícitamente y si no fue utilizado para la comisión de un hecho de corrupción, específicamente en esto que te digo yo, de los delitos cometidos por hechos de corrupción o de los servidores públicos. Y este preproceso servirá para aplicar una medida cautelar en materia de extinción de dominio, que es el aseguramiento de bienes, que tú lo encuentras en el artículo 175 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en su fracción segunda, y en donde nos explica que se puede también asegurar esos bienes antes incluso de iniciar el proceso. Y ese proceso de extinción de dominio, el fiscal, dice el artículo 11 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo puede iniciar 10 años después de que aplique estas medidas cautelares. Bueno, aunado a lo anterior, también quiero comentarte que la parte de la extinción de dominio te lleva específicamente, que es un proceso civil, acuérdate, la extinción de dominio, a la cuestión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Específicamente en lo que prevé el artículo 400 bis, cuando dice que operaciones con recursos de procedencia ilícita es, entre otras cosas, cuando un sujeto obtenga, con conocimiento, obtenga dinero, bienes, etcétera, con conocimiento de que ese capital proviene de una actividad ilícita. Es decir, si tú cometes específicamente un acto de corrupción y obtienes capital, bueno, pues en ese sentido ya se podrá determinar o se podrá presumir que son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en este sentido, bueno, pues ya podrá entrar la unidad de inteligencia financiera para efecto de bloquear cuentas bancarias. Específicamente en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y en las disposiciones generales que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del año 2014, del artículo 73 al artículo 75. Entonces, bueno, pues te pueden bloquear cuentas bancarias también, en dado caso de que tú lo obtengas. Es importante que no pierdas de vista que también en estos delitos cometidos por hechos de corrupción, que tienen sus homólogos en materia administrativa, disciplinaria, con estos delitos, bueno, 2 de ellos ameritan prisión preventiva oficiosa. Eso es muy importante que tú lo sepas. Por ejemplo, si te está investigando la autoridad investigadora en materia disciplinaria, administrativa disciplinaria, por una falta administrativa grave de desvío de recursos, bueno, pues tiene su homólogo y lo puede encuadrar el fiscal anticorrupción con el delito de ejercicio abusivo de funciones. Y el ejercicio abusivo de funciones, en términos del 19 constitucional, párrafo segundo, última parte, bueno, pues lo que prevé es prisión preventiva oficiosa. Es decir, que si te vincularan a proceso por esta investigación en materia penal, que puede obtener datos de prueba el fiscal del ámbito disciplinario, por supuesto, bueno, pues el procedimiento lo tendrías que llevar privado de la libertad. Otro ejemplo pudiera ser enriquecimiento oculto, que lo encontramos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 60. Y el homólogo lo encontramos en el artículo 224 del Código Penal Federal, que es enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito, además de que revierte la carga de la prueba a nivel constitucional, no violenta derechos humanos, pues se tiene como una restricción en el artículo 109, fracción segunda, párrafo segundo, igual que el ejercicio abusivo de funciones, también amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19, párrafo segundo, constitucional. Y bueno, pues en este sentido es importante decirte que en dado caso de que se te investigue por operaciones con recursos de procedencia ilícita, esas investigaciones las puede realizar la UIF y por ahí encuentren que se llevaron a cabo con 3 o más personas, bueno, pues pueden denunciar ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tal y como se prevé en el artículo 2, fracción primera de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y en este sentido es muy importante que tú sepas que la ley antilavado, que se llama oficialmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el artículo 7, último párrafo, prevé específicamente que se pueden utilizar técnicas especiales de investigación en tu contra. Ya cuando hay una investigación por la UIF, bueno, pues ahí ya puede haber incluso intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, etcétera. Y bueno, pues recordemos que la UIF es una autoridad administrativa y no requiere de control judicial para efecto de que pueda hacer estas investigaciones. Entonces, bueno,
Lo importante sería, ¿verdad?, que estas investigaciones o que estos procedimientos se llevaran a cabo para todos los servidores públicos, pero desgraciadamente no es así, sino que a los de arriba a veces no se les investiga y para justificar la norma jurídica, bueno, pues a los de mediano nivel hacia abajo es hacia donde se les está investigando. Queridos amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla. Tú sabes que puedes escribir lo que tú quieras con respecto a este tema, debatir lo que tú consideres en mis redes sociales. Sígueme por mi Facebook personal, Liz Padilla. Si lo prefieres, también me puedes seguir por Twitter, Elizabeth Padilla 2. También en mi canal de YouTube hay mucha información jurídica al respecto. Doctora Liz Padilla Oficial. También en mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. O si lo prefieres también ver mis fotografías, bueno, pues están en Instagram. Doctora-Liz-Padilla. Te mando un beso como siempre y si consideras que esta información es importante, ayúdame a compartir esta cápsula jurídica. Nos vemos la próxima semana con más información en este maravilloso mundo del derecho. Gracias, bye bye.